Regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8:43 y como le habíamos anunciado más temprano, ya está con nosotros el doctor Oscar Amargos. Él es viceministro de Supervisión, Evaluación y Control de Calidad Educativa del Ministerio de Educación, un tema tan importante y que debe estar en la agenda mediática todos los días hasta que este país por fin logre de alguna manera elevar la calidad de la educación, sobre todo la pública, preuniversitaria, a ver si avanzamos en este reto que tenemos. Buenos días, don Oscar, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, es un placer estar aquí con ustedes. Debo aclarar un poco con mi apellido. Vamos a ver. No soy tan Amargos como parece, es Amargos. Amargos, Oscar Amargos. Exacto, es verdad. No se puede. Yo siempre hago chiste cuando, soy maestro de la universidad, ahora en licencia, por supuesto, y siempre los estudiantes me preguntan, profe, ¿de dónde es usted? Y yo les digo, yo soy de la hermana República del Cibao. Don Oscar, este tema de la calidad de la educación preuniversitaria, primaria, secundaria en República Dominicana, que es un tema tan fundamental para el desarrollo de este país y que tiene tantas deudas acumuladas, es un tema inevitablemente multifactorial. Son demasiados factores que tienen que estar alineados para tú poder decir que la educación pública está avanzando. Ahora, a su juicio, ¿cuáles serían esas áreas nodales, fundamentales para poder comenzar a trillar el camino de mejorar la calidad educativa en el país? Mira, cada vez que hay un problema y tú puedes identificarlo con claridad en qué consiste ese problema, las posibilidades de tú construir y desarrollar las acciones para resolverlo serán mucho mejor. Definitivamente, desde que se aprobó el 4% para beneficio de la educación en República Dominicana, que fue una lucha de toda la sociedad, pues las condiciones de los docentes definitivamente han mejorado. El salario de un docente, que antes del 4% era alrededor de 26,000 pesos nominales, hoy está entre los mejores salarios de los profesionales de República Dominicana. Además, se han hecho grandes inversiones en infraestructura desde hace ya un tiempo. Sin embargo, hay algo que no está funcionando. Y ese algo tiene que ver acerca de cómo se gestiona la escuela y qué pasa en el lugar sagrado donde se transforman las políticas educativas. Los que diseñamos políticas pensamos que efectivamente las decisiones se van a convertir en realidad en el centro educativo. ¿Qué está pasando en el centro educativo? Entonces, si nosotros examinamos las causas de la situación que no mejora, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, obviamente hay que tomar en cuenta una coyuntura que se presentó después de 2019 y es la presencia de la pandemia. Los estudios a nivel internacional evidentemente son similares respecto de lo que pasó acá en República Dominicana en la educación primaria. No hubo avance, en algunos países hubo retroceso. Pero lo que nosotros tenemos que ver es que en el 2017, cuando se hicieron las primeras pruebas diagnósticas, estábamos en una situación no deseable. Vino la pandemia, el Ministerio de Educación, hay que reconocerlo, hizo un gran esfuerzo por mantener
por lo menos los niveles de aprendizaje de los estudiantes. Si no se hubiese hecho ese esfuerzo, la situación hoy día fuera peor. Y eso hay que decirlo. Ahora, cuando en el 2017 teníamos un nivel de desarrollo no deseado en términos de los aprendizajes de los estudiantes y lo comparamos con el que tenemos ahora, evidentemente la sociedad, todos los actores que intervenimos en la educación, tenemos que decir, no podemos seguir en la misma situación. ¿Por qué se produce el escaso desarrollo de la educación? Yo hablaba hace un ratito de la gestión de la escuela. Si uno examina los indicadores del cumplimiento del calendario escolar y de la jornada escolar, te darás cuenta que se pierde mucha docencia. Se pierde, nosotros estamos haciendo cálculos a partir de la supervisión que se hace diariamente, y la verdad es que si tú dices el calendario escolar tiene 175 días calendario y de eso se pierden 20, 30 días, evidentemente no va a haber progreso. Ese es un poco el resumen del diagnóstico del panorama. Don Oscar, quisiera primero agradecerle, ¿verdad?, que esté aquí con nosotros. Y quisiera preguntarle lo siguiente, don Oscar. Lo que usted está explicando, yo lo puedo entender perfectamente. Al igual que usted, ¿verdad?, tengo ese privilegio de ser docente. Ahora, el pueblo llano, fíjese que usted comenzó diciendo la condición de vida de los maestros prácticamente se ha duplicado los beneficios que recibían. Y, digamos, actores del sistema también han sido grandes beneficiarios de la implementación de ese 4%. El pueblo llano en sentido general, don Oscar, ¿qué usted le podría decir al pueblo llano que entiende en gran medida que lo que se ha hecho es que se ha despilfarrado ese 4% para beneficios de personas y de instituciones que nada le están aportando en esencia a la calidad educativa de nuestros hijos? ¿Usted qué le diría a esa gente? El ciudadano aporta los recursos que el ministerio y todos los ministerios tienen que convertir en valor público. Evidentemente, las inversiones, algunas son correctas, otras no han sido lo suficientemente canalizadas para resolver los problemas. Yo le voy a dar un dato. Mire, el país ha transferido más de 35 mil millones de pesos al mantenimiento de las escuelas. Mantenimiento de las escuelas que... ¿Cuánto? 35 mil millones de pesos. ¿Cuándo? ¿Este año? No, este año no, en el periodo... En el periodo de los 10 años. En el periodo de 10 años. 35 mil millones. Exactamente. Usted se pregunta, ¿y por qué hay escuelas que ni siquiera agua tienen? ¿Y por qué hay escuelas que tienen áreas, ni los jardines, ni la pintura? ¿Qué ha pasado? Entonces, la actual gestión se caracteriza porque actúa en un marco axiológico, que usted muy bien lo entiende, bajo el principio de la honestidad y la transparencia. ¿Usted cree que favorece a la gestión decir lo que hemos dicho de los escasos avances en el nivel de aprendizaje de los estudiantes? No. La sociedad dominicana, los padres, las organizaciones, todos somos responsables, corresponsables de lo que está pasando en la escuela. Por eso el presidente de la República ha dicho, tenemos que sacar la política de la escuela y hacer políticas educativas, no políticas partidarias, porque ya
el país reclama ya no el 4%, sino la transparencia en el uso de esos recursos. Y nosotros lo estamos haciendo en este momento. Estamos diciendo al país, mire, se está invirtiendo en esto. Y nosotros esperamos que esa inversión se transforme en valor público. Valor público es simple y llanamente se convierta en mejores aprendizajes de los estudiantes. Alfredo de la Cruz por aquí. Mucho gusto, Alfredo. Usted es viceministro de Supervisión, Evaluación y Control de la Calidad Educativa. Correcto. Dígale al país, ¿qué está haciendo esta nueva gestión para elevar la calidad educativa de los niños que salen de nuestras aulas? Sí, ¿qué están haciendo con los profesores? ¿Qué están haciendo en todo lo que es el elemento técnico para elevar la calidad educativa, el elemento técnico y profesional para eso? Bien, mire, cuando empezó este año escolar, se nombraron 26,000 nuevos docentes. 26,000 nuevos docentes que pasaron las pruebas para ingresar al sistema. ¿Qué se ha hecho con esos 26,000 nuevos docentes? A hoy, en este mismo mes, termina un proceso que se llama el proceso de inducción porque usted sale de la universidad y se va a enfrentar al mundo real. Y ese proceso ha implicado que esos 26,000 nuevos maestros, como usted decía, dominen, por ejemplo, los recursos tecnológicos para incorporar en su proceso de enseñanza, desarrollar las áreas curriculares que le corresponden. A los directores de centros educativos, que son los gerentes que están allá, pues también hay un proceso continuo de capacitación acerca de cómo se puede gerenciar la escuela. Estamos desarrollando un programa que se llama Programa Con Base. Significa que focalizamos todo el esfuerzo para que los maestros que enseñan en el nivel inicial y en el nivel primario mejoren sus competencias. De tal manera que si tú tienes profesores que se focalizan en que los niños aprendan a leer y escribir correctamente, el éxito posterior en la trayectoria educativa de esos centros será superior. Y te puedo decir, por ejemplo, a nivel de la organización del sistema educativo dominicano, en esta misma semana vamos a terminar, mejor dicho, a nivel nacional, una auditoría del personal docente, administrativo y de apoyo para determinar cuáles son las falencias en términos de demanda del maestro por distrito y por centro. Y eso nos va a permitir decir, mire, en tal distrito, de tal territorio, se requieren más docentes de matemática o de ciencias naturales o de ciencias sociales. Hemos visto que en algunos distritos y regionales también sobran, Tranquilo, no se preocupe. También sobran docentes. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos que producir una reorganización a nivel de las escuelas, a nivel de los distritos, a nivel de las regionales, para poder decir, vamos a ponernos en lograr que los niños... Discúlpeme ahí mismo, profesor, que ya para darle paso a Víctor. Yo tenía conocimiento de un programa muy novedoso. Quiero preguntarle si todavía está en existencia en esta gestión, que es la estrategia de formación continua centrada en la escuela. Yo hablaba de eso ayer, que era el acompañamiento de un formador de formadores, con el docente en el aula, dentro del aula, con los niños, dándole formación continua, reforzando y entrenando a ese profesor. Bueno, excelente. ¿Existe todavía? Lo que estoy diciendo del programa de inducción de los nuevos docentes, que no excluye a los que están, precisamente es eso. La inducción significa que ese nuevo docente está acompañado por uno que ya tiene experiencia y le va conduciendo de cómo desarrollar
sus clases, cómo planificarla y llevarla a cabo. Y ese programa se mantiene con todas las fuerzas, se lo garantizo. El tema es que yo quiero insistir en lo siguiente. Tenemos que producir una revolución ética a nivel de las escuelas. Por más esfuerzo, esa es mi teoría, por más esfuerzo que las autoridades hagan, si no se da clase en los centros, usted puede diseñar cualquier programa de capacitación, de organización, de gestión, pero si no se da clase en la escuela, no va a producirse ningún efecto. Víctor. Doctora Margós, mire, podemos hablar aquí en cuanto a calidad educativa, que es lo que más tiene en vilo la atención colectiva. Nosotros solo en esta administración, para el próximo año, se alcanzará 1 billón de pesos invertidos en el sector educación. Y tenemos indicadores igual o peores que cuando no se invertía el 4% para la educación. La propia UNESCO ha señalado que más dinero no es relativamente proporcional a mejor calidad de la educación. Ahora, ¿qué es calidad? La calidad es relativa en todo. Sí. Pero midiendo resultados, para ver lo que estamos definiendo, Sí. preguntas diversas en un solo cóctel. ¿Es necesario el currículo como lo tenemos? ¿Es necesario que la inversión siga centrándose en el docente y no en el currículo? ¿Podemos incluir el elemento de la ciencia de las matemáticas y la lectoescritura como ejes fundamentales del currículo y no tantas asignaturas que adornan el currículo, incluyendo el idioma? ¿Cómo podemos replantearnos esto? Porque como vamos, es un dolor patrio. Se ve que usted tiene conocimiento de cómo funciona la escuela. Efectivamente, tenemos un currículo y tenemos lo que se llama una adecuación curricular, que es una revisión permanente. El currículo tiene que ser vivo, Sí. y centrarse en el desarrollo de las competencias fundamentales que un niño, niña o un adolescente tiene que alcanzar según el grado. Está el currículo, están los recursos didácticos que tú necesitas para hacer eso. Si usted le pregunta a un director de centro o a un maestro, ¿usted tiene los libros de texto que proporciona el Ministerio de Educación? Algunos le van a decir que sí. En este momento, por ejemplo, nosotros estamos por primera vez en República Dominicana y quizá en América Latina, se están preparando los libros que deberán acompañar al docente y a los estudiantes para que en cada grado, libros preparados por la ciencia de República Dominicana. Cuando digo la ciencia de República Dominicana, me estoy refiriendo a los intelectuales pertenecientes a las universidades, a la Academia de Ciencias y a todas las áreas, para que ese recurso didáctico se transforme en calidad. Entonces, también uno escucha, por ejemplo, que hay centros que, bueno, se publica que hay centros de vencijado, pero nunca se dice que aquí hay cientos, miles de centros que tienen todas las condiciones, Sí. en términos de tecnología, de todo lo que se necesita para enseñar. Entonces, el esfuerzo que estamos haciendo, al cual tiene que sumarse toda la sociedad, toda la gente que piensa en esto, es lo que nos va a permitir transformar esos grandes recursos en mejores Doctora aprendizajes. Margós, yo quiero hacerle 2 preguntitas y con esa yo cierro ahí. La primera es, la realidad que nosotros, y yo hablaba de eso ayer aquí, de este país, es que lamentablemente muchas veces queremos responsabilizar de la educación y la formación de los niños y adolescentes a la escuela y al Estado. Solo a la escuela. Sin embargo, la formación fundamental, y lo hemos hablado mucho aquí, está en el hogar. Lo que pasa es que, yo decía ayer, nosotros tenemos una generación donde son niñas pariendo niños,
niñas divorciadas, los papás son niños también, no se hacen cargo. O sea, tenemos una disfuncionalidad en el núcleo de la familia. Y eso es un reto terrible, porque entonces eso duplica la responsabilidad de la escuela con estos muchachos. Entonces yo le pregunto a usted, el doctor Roberto Furcal, que fue ministro anterior, él tenía un proyecto que era el tema de las cátedras ciudadanas, que era como un asunto para, además de las clases curriculares, formar en valores, protección a los animales, una serie de cosas del humano que son como para complementar la currícula. Ese proyecto se ha continuado. ¿Cuál es la visión de ustedes con relación a esas cátedras? Y lo otro que quiero preguntarle, el tema del ADP. Lamentablemente es un actor fundamental en todo esto. El maestro es el protagonista de este asunto. Eso es un gremio politizado para un lado y para otro. Todos los partidos políticos cogen esa vaina como un bastión para hacer política con esa vaina. No alimente el ego. El protagonista es el alumno. Profesor, pero está bien, es mi enfoque. Se ha confundido el derecho sindical con el derecho a educación. No, cuando digo el protagonista, digo el protagonista desde el punto de vista de la responsabilidad. O sea, el maestro es el protagonista de la calidad de lo que le pone en la cabeza al muchacho. Entonces, si tú no tienes un educador con los niveles, con las capacidades, con las competencias adecuadas, y todo es quiero más cuarto, quiero más cuarto, quiero más cuarto, quiero más cuarto, quiero más cuarto. O sea, ¿qué va a hacer el Estado dominicano? No digo el gobierno, el Estado. ¿Qué va a hacer la sociedad dominicana para depolitizar esa vaina? O sea, vamos a soltar la ADP y muévanse a otro gremio. O sea, la educación, dejémosla fuera de la vaina de la política para que podamos avanzar. Pero ustedes, ¿qué hacer con eso? Mire, hemos dicho que la educación es responsabilidad de todos, empezando con lo que pasa en el hogar. Cuando un niño lleva sus responsabilidades académicas, vamos a llamarle así, a la casa, desearíamos que ese niño sea acompañado con sus padres. A veces se dice, bueno, niño, a ti no te están enseñando nada en la escuela porque tú tienes un comportamiento de tal o cual manera, sin darse cuenta que ese comportamiento está originado en el entorno familiar. Entonces, es un tema de conjunto. Es responsable la escuela, es responsable el hogar. Respecto a las cátedras. A las cátedras ciudadanas, nosotros, ese es un buen programa, pero ahora es una cuestión de prioridades. ¿Cuál es el principal problema que tiene la educación dominicana? Bueno, que los niños no están aprendiendo lo suficiente. Entonces, nuestro esfuerzo está focalizado en eso. Y hay que combinar múltiples factores para lograr que efectivamente aumente el aprendizaje. Entonces, dedicar recursos a esas, digamos, programas que son buenos, son maravillosos, pero el foco de atención, en este caso, no son los estudiantes. ¿Tú te das cuenta? Me estoy refiriendo al programa de educación ciudadana. Eso es correcto, es bueno, pero el foco de la atención debe ser los estudiantes. Y ese es el punto nodal de todo este sistema. En los recintos que mejor se cumple el calendario escolar, donde hay menos interrupciones, donde hay más dominio por parte del director, ¿cómo son los resultados? Definitivamente. Eso que la gente tiene que saberlo. Definitivamente, mire. Lo que evaluamos las estadísticas, vemos eso. Exactamente. Esos resultados que presentamos, cuando usted lo desagrega entre los centros que son de convenio, que son centros públicos, los centros de convenio son centros públicos, pero gestionados por determinadas organizaciones, especialmente la iglesia. Así es. Usted compara los resultados de esos centros de convenio, los resultados de los centros privados versus los centros públicos, y usted va a ver la diferencia sustancial. Con el mismo currículo. Con el mismo currículo, con los mismos textos y los mismos profesores. Porque son los profesores egresados de nuestras universidades. Y hay significativas diferencias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno,
a veces los colegas del sindicato no se dan cuenta que si nosotros seguimos no apoyando los esfuerzos que hay que hacer a nivel de las escuelas públicas, estamos profundizando la desigualdad social. Porque no me venga usted a decir que cuando yo comparo los resultados, yo le voy a poner un ejemplo que muchos oyentes seguro conocen. Ustedes han escuchado hablar de las escuelas administradas por Fe y Alegría. La característica de esa congregación religiosa es que ellos trabajan con centros públicos situados en territorio donde hay mayor vulnerabilidad, hay mayor pobreza. Y usted me va a decir, la pobreza es un elemento que incide, obviamente, pero los resultados en los aprendizajes de esos estudiantes que están ahí son superiores al resto. ¿Por qué? Porque no se pierde clase. Esa es la razón, porque no se pierde clase. Maestro, escuche esta premisa que le voy a hacer antes de hacerle esta pregunta. Salvo las honrosas excepciones, el pueblo dominicano acaba de pasar con honores la cuarta lección del libro Nacho. Ahí está el pueblo dominicano, en la cuarta lección del mame mismo mu. Sí. Salvo las honrosas excepciones, ¿verdad? Sí. Y en la práctica, aunque Luis Abinader tiene al señor Hernández allá en el ministerio, la que se ha constituido como ministra de Educación realmente y de Cultura de este país se llama Toquicha en los últimos tiempos. Esa es la realidad, de una parte importante del pueblo. Entonces, ante esa dinámica yo quiero preguntarle a usted lo siguiente. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Educación en estas dos direcciones? Primero, yo tengo la tesis que usted puede coger todas las universidades que están en ranking Shanghái, todas juntas, y ninguna de esas universidades puede superar el hábito de lectura. Ninguna. Lo que aprende un individuo a través del hábito de lectura, no hay universidad sobre la tierra que lo enseñe. ¿Qué está haciendo el ministerio conjuntamente con los padres para poder lograr que los niños desarrollen hábitos de lectura a temprana edad para subsanar cualquier tipo de lagunas que tengamos nosotros en el sistema educativo? Primero. Y segundo, ante esa amenaza que tenemos de todas estas agendas raras, ¿qué está haciendo el ministerio conjuntamente con los padres? Que ahora se creen los padres que la escuela es Conani ahora, y que para que los padres entiendan que la escuela no está, ni nadie se graduó de profesor para criarle un hijo a otro, no. La educación de valores y de cosas, aprender a pedir disculpas, respetarlos, eso en su casa, allí es ciencia lo que se enseña. La costumbre. A respetar y eso, el comportamiento es en su casa. La buena costumbre. Allí es ciencia lo que enseñamos. ¿Qué está haciendo el ministerio para lograr esto? Usted lo ha dicho, en la casa se enseñan valores. En la escuela se refuerzan algunos valores. Por ejemplo, la conservación del medio ambiente es un valor. Claro. Pero esos valores, ese es en la casa. Por eso es que la responsabilidad de la educación es de todos. Insisto en eso. Y efectivamente, para el tema del desarrollo de la lectura, todos los docentes del nivel primario se le ha instruido que durante la semana tienen que poner a leer a los niños no solamente el libro de texto, sino los libros que van acorde para crear el hábito de la lectura. Usted es un hombre que lee. Ese hábito de la lectura va a producir una transformación y una mejora. Claro. Porque no es simplemente que el niño tome, aquellos que tienen acceso a estos recursos, y lean cosas o lean mensajes como el mensaje de ese personaje que usted menciona. No, se trata de que desarrollen ese hábito, y por eso el programa Con Base, que yo le dije ahorita, implica que ese niño, dependiendo del grado, tiene que dedicar cada día de la jornada un periodo a la lectura. Y eso es, a eso es que estamos apostando. Hay un espacio para una última pregunta. Hay una canción que el Canario ha popularizado en salsa,
¿Cómo así? No recuerdo de quién. Estamos hablando de Manuel, educación. dice amor, 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 amor amargo, haciéndole honor a mi apellido. su apellido. Amargos. Amor, amor, tan tierno. Quítale el acento en la O al final. Sí. Amargos. Amargos. En el día de ayer o de antes de ayer, el ministro recibió de varios rectores ya lo que son los libros de texto, que dijo que pudieran estar listos para el próximo año. Sí. Los niños, escolar. usted que es encargado de la calidad educativa, los niños en el próximo año Agosto. van a estudiar con todos sus libros ya, que se lo va a proveer el Ministerio de Educación. Que eso es importante. Estudiar sin libro es una de las desgracias más grandes que puede tener estudiante alguno. Pues el ministro Ángel Hernández, con quien a mí me honra trabajar, ha dicho que los estudiantes de todos los niveles educativos tendrán libros impresos, libro impreso y libros digitales que podrán descargar desde la web. Y aquellos centros donde no hay conexión tendrán servidores para que los niños vayan ahí y puedan descargar el libro en digital. Y ese es un esfuerzo revolucionario para la educación dominicana. Eso es, y nosotros vamos a garantizar que esos libros estén al inicio del próximo año escolar. Bueno, agradecer al doctor Oscar Amargós. Eso. Dígale al ministro que está invitado. Dígame al ministro Ángel Hernández. Claro, cuando quiera venir venga por con aquí. usted también. Claro. Nos acompaña aquí. Él al no da Rumbo de la mucha Mañana. entrevista. Pero él va a venir. Cuando quiera venir, Está que muy venga. centrado en el despacho Víctor, ahí. disculpe. No. En que los niños aprendan a leer. No. El Rumbo Cuando él de la quiera Mañana, venir, que venga, claro. No es todo el mundo ni cualquier lugar. Eso es correcto. Esto es el Rumbo de la Mañana. El rumbo Comunicación del día. al más alto nivel de RCC Media. Donde se traza la Gracias, pauta. doctor.